buena gente. Me avisan y salimos. Damos gracias a Dios, mis hermanos, porque podemos reunirnos para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a avanzar con el estudio de las lecciones de las 7 iglesias de Apocalipsis. La que miraremos ahora es la de Pérgamo. Qué importante es que seamos estudiosos de la palabra de Dios, de la profecía en particular. Prestemos atención a los detalles. Hoy vamos a mirar de Pérgamo las mejores lecciones que Dios pueda darnos allí en ese libro. Pero a la vez ser tan consecuentes con el mensaje, la amonestación, que produzcamos cambios. No alcanza con que sea meramente un buen deseo. Tiene que haber cambios. Y esta es una ocasión preciosa, un nuevo año. Abramos el libro de Apocalipsis, hermanos. Vamos a estudiar Pérgamo. Acordémonos que el libro de Apocalipsis presenta a su autor. No es Juan, es Jesús. Y Jesús se aparece en el capítulo 1 de una manera majestuosa. La descripción es formidable. Pero aquí que hay dos cosas que lo caracterizan. Candeleros en los cuales Él se mueve y 7 estrellas en su mano derecha. Y leemos en el capítulo 1 al final, el versículo 20, lo que ello significa. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias que representan los candeleros. Gracias. Miremos a continuación, capítulo 2:1, el movimiento de Jesús en medio de los candeleros. El capítulo 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, en su derecha, y el que se mueve, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús se mueve en medio de las iglesias, se mueve en esta iglesia, camina. Así como le pasó a Josué, capítulo 5:13, él se preparaba para la guerra que tenía a continuación con Jericó, y un personaje desconocido se le apareció, vestido de soldado, con la espada desenvainada, y Josué le pregunta: ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o del enemigo? ¿Quién eres? Yo no te conozco. Y la voz que le dice, era una persona, no, sino como príncipe del ejército de Jehová he venido. Inmediatamente Josué cree las palabras, se arrodilla, se postra, lo adora. ¿Y qué dice mi señor a su siervo? ¿Y cuál fue la orden? Sácate los zapatos, porque donde estás es tierra santa. Así como el Señor Jesús se paseaba en el campamento de Josué, y extrañamente o curiosamente el siguiente versículo 6:1 da la razón de la perdición de Jericó. Se nos dice que Jericó tenía las puertas absolutamente cerradas, trabadas por causa de los israelitas. Así que no iban a permitir que nadie entre, ni siquiera el Hijo de Dios. El arca del pacto que iba a rodear, caminando una vez cada día, 7 días, tampoco iban a permitir que ingrese el arca al conocimiento. ¿Qué es eso que están haciendo? Traben todo, traben todo. Así les vino el castigo. Hoy, mis hermanos y amigos que nos están escuchando, está pasando exactamente lo mismo. El corazón se cierra para con Dios, se traba. Pero aquí que el ejército que tiene que pelear discierne la presencia del príncipe del ejército de Jehová. Tenemos que discernir la presencia del Señor Jesús en nuestro campamento. El texto que hemos leído, 2:1 de Apocalipsis, el Señor se mueve en medio de los candeleros, se mueve en medio de la iglesia. Y si se mueve, ¿le estamos prestando atención? O hacemos como que no lo vemos, o ni siquiera nos imaginamos que está presente y cometemos pecados secretos
que nadie mira, nadie sabe, excepto nosotros y el visitante que se mueve en medio de los candeleros. Este es un mensaje solemne, mis hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Tiene que haber un cambio completo de nuestra persona. Y el texto nos dice que tiene a los ángeles en su mano. Él tiene el poder, el control. Y mientras esos mensajeros, que incluyen el líder y el resto de hermanos mensajeros, mientras ellos reconozcan que el Señor los tiene en su mano, que dependen de Él, que le van a obedecer, Jesús podrá hacer su ministerio. En el mensaje a Pérgamo, que es el que nos importa ahora, leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya hemos dicho en otra ocasión, y este es un buen principio para interpretar adecuadamente los símbolos de Apocalipsis, que las palabras escogidas por el Espíritu Santo para que Juan escriba, tanto en lo que respecta acá al remitente como al destinatario, basados en los símbolos, expresan el problema y la solución para esa iglesia. En el caso del remitente, acá se presenta, en la presentación de Jesús, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué está diciendo con eso? Recordemos que cada porción del remitente de las 7 iglesias se basa en Apocalipsis 1. Allí aparece el Hijo de Dios de una manifestación majestuosa y se describen sus partes. Sus cabellos blancos, su porte majestuoso, sus piernas como bronce, su voz como estruendo, una espada aguda que sale de su boca, etc. Esto está en el capítulo 1. La pregunta que hago es, a ver si alguien se le atina, levanta la mano, lo dice, yo lo voy a repetir acá para que lo podamos escuchar. En el mensaje a Pérgamo, el remitente, Jesús, se presenta con un mensaje especial. ¿Qué está queriendo decir con eso? ¿Alguien se anima? Muy bien. El remitente expresa la necesidad que la iglesia tiene. Y en ese tiempo la iglesia de Pérgamo, tanto la iglesia literal de Pérgamo como lo que ella representa, que es el periodo de tiempo que va posterior a Esmirna, que abarca todo el tiempo de la persecución de la iglesia cristiana, hasta que Constantino termina con las persecuciones, en el año 313. De ahí en más comienza el siguiente periodo de compromisos, de pactos, de acuerdos, en que la iglesia comienza a tener problemas que van a ser descritos en el símbolo de Pérgamo. Hasta que llega el siguiente periodo, Teatira, más negro todavía el problema, y esto va a tener que ver con el siguiente emperador que trajo más problemas al cristianismo. Hablamos de Justiniano. Así que Constantino I, año 313, es el tiempo que abarca Pérgamo, hasta Justiniano con su edicto en el año 533 lanzó el edicto, 538 entra en vigor. 313, la pregunta que hago otra vez, ¿qué significa que el Hijo del Hombre tenga una espada aguda de 2 filos, que es lo que está necesitando Pérgamo desde el 313 en adelante? ¿Qué querrá significar? ¿En voz alta? Muy bien, ¿el pueblo de Dios se une con los paganos? Bien, mi hermano. Dejan la palabra de Dios para basar sus argumentos en filosofías. Citan la palabra de Dios, no se va a negar ello, pero no con el poder que tiene la sola palabra, tal como le ocurrió a Pablo en su experiencia en el Areópago. Él mezcló con filosofía. Él cometió un error. Elena White lo menciona en el libro Hechos de los Apóstoles. Su paso por Atenas y la predicación en el Areópago. Hechos capítulo 17.
Hay una buena introducción de Pablo. El texto nos cuenta que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero cuando dirige la atención y él comienza a predicar, no los acusa de idólatras. Yo veo que ustedes son muy religiosos y lo tiene que documentar. Es gente muy inteligente la que está escuchando allí. Y él dice, Hechos 17, porque pasando por vuestros santuarios vi toda suerte de estatuas y vi una que me llamó la atención. El Dios desconocido. Bueno, a ese yo vengo a predicar. Y a partir de allí elabora su sermón. Nos acordamos, Hechos capítulo 17. Pero aquí que cuando él habla, también trae para poder llegarle a los oyentes que eran filósofos, allí se mencionan, epicúreos, estoicos, gente que eran cerebral. Y se reunían para discutir asuntos. Muchas veces cuando hay gente que va a hablar, quiere cambiar el mundo, van a un café y discuten de política, hablan de todo. Y no se llega a nada. Bien, aquella gente hablaba de muchas cosas. Y Pablo fue invitado a hablar. Y él cita a filósofos. Y la gente pues le prestó atención. Era el interés de Pablo. Hasta que tocó algo que a toda la gente le molestó. Bien, esa experiencia Pablo la aprendió. Y en el siguiente viaje a Corinto las cosas cambiaron. Ahora vamos a mirar los textos. Es lo que está pasando en Pérgamo. Ellos nunca cambiaron. Y la aplicación, mientras voy trazando el mapa, hermanos, es que hoy más que nunca estamos necesitando, ¿qué cosa? Que se predique la palabra así como está. Porque les cuento, hermanos, está habiendo líderes. Yo les dije que formo parte de un cuerpo de pastores en los que corren cartas. Líderes que, y se nos aproxima un congreso mundial también, que están proponiendo otro modo de aproximación al mundo para poder evangelizar. Y ya alguno podrá imaginar. No son todos, lógicamente, hablo de líderes. Y lo que más estamos necesitando ahora es que se enseñe la Biblia, así como dice, aunque te duela, aunque me duela. Vamos a leer los textos, Hechos capítulo 17. Y también preparemos después 1 Corintios capítulo 2. Este es el problema de Pérgamo. Comienza a usar filosofías. Jesús había dicho, yo tengo la espada aguda de mi boca y yo te digo esto es lo que tú necesitas, la espada aguda otra vez, vuelve a la Biblia. Efectivamente es el tiempo de Constantino en adelante. Mientras Pablo, versículo 16, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hasta ahí vamos bien. Pablo cumple su misión entre los gentiles. Y tomándole, lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Y a partir de allí da su mensaje, reitero, no lo vamos a leer todo, donde está salpicado de citas de filósofos. Para ver nomás un solo ejemplo, versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho,
porque el linaje suyo somos. Y efectivamente, allí hay dos filósofos citados. Y comienza a argumentar, pero entonces toca un tema que molesta. Al griego siempre le molestó por su creencia dualista. Ellos le heredaron del famoso filósofo Sócrates, venerado, muy respetado, muy inteligente el señor. Él no escribió nunca, pero sus discípulos recogieron sus enseñanzas, tal como ocurre con Jesús. ¿Cuántas veces se los ha comparado a ambos? Sócrates, muerto en el año 399, bebió cicuta por orden del gobierno, porque el hombre había caído en desgracia ante el gobierno, considerado ateo, porque él negaba el panteón de dioses. Y Jesús, también muerto por el gobierno, y ambos no escribieron, sino sus discípulos escribieron. Y Platón es uno de los discípulos que publica mucho material sobre su maestro. Y una de las cosas importantes que Sócrates dijo es, cuando estaba por tomar la cicuta, rodeado de sus amigos, los amigos llorando, extrañando lo que iba a morir, y él dijo, no lloren, miren cómo estoy feliz. Y eso es lo que no entendían. Y él dijo, ¿por qué? Porque yo me voy, me muero, y mi cuerpo va a la tumba, pero mi alma va a ir allí donde los dioses para disfrutar de la filosofía. Era su creencia dualista. Jesús no enseñó eso. Y allí viene el contraste. Les cuento, amigos, quiero contar algo. El impacto mundial que causó un teólogo suizo, Oscar Cullmann. En la década del 50, él publicó un libro que molestó muchísimo en Francia, donde se publicó el libro. La resurrección del cuerpo o la inmortalidad del alma. Y el autor pone a los dos personajes, los pone en contraposición, y él lanza su idea, que es idea adventista también, la no inmortalidad del alma. La Biblia no enseña eso. Y se prueba porque Jesús, cuando moría, murió muy distinto de Sócrates. Jesús, hasta su alma estaba herida. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué moría así? Porque Jesús no creía que yo muerto ahora me voy a... No. Dependía de la aprobación del Padre. Y en Francia se ofendieron mucho los lectores que seguían a este señor. En uno de los párrafos publicaron, el pueblo francés sufre por falta de pan. Y ahora no solamente no le dan pan, sino que le dan piedras, sino cuanto más víboras. Citando, parafraseando los textos bíblicos. Fue alguien que así le escribió a este autor Cullmann. Y Cullmann siguió firme en su idea de que no existe inmortalidad del alma. Bien, esta noción griega es la que ofende aquí cuando Pablo menciona algo. Leamos, Hechos 17, porque mis hermanos, hay que hablar las cosas. Y Pablo podía haber seguido entreteniendo a la gente, contándole de los filósofos, de que dice fulano, y la gente oye, el hombre sabe, y tenerlos ahí. No, hay que predicar verdades, y Pablo dijo una verdad que ofendió. Hechos 17, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, y unos pocos creyeron. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, el responsable del lugar, una mujer llamada Dámaris y otros. Pablo aprendió una lección. Eso nos cuenta, reitero, Elena White, de no volver a cometer ese error, de sacar filosofía. En el siguiente viaje, ¿a dónde fue después de acá? Muy bien, Corinto. Vamos a Corinto, hermanos. Primera carta a los Corintios. Es la lección que todos tenemos que aprender, pero Pérgamo no lo aprendió. Hoy estamos viendo una situación similar, mis hermanos. Y hoy conversábamos aquí con mi compañero del privilegio de estar frente a las cámaras y decir cosas que hay que decir, aunque duelan. Basados en la palabra de Dios, no filosofías. 1 Corintios, capítulo 2, capítulo 1 primeramente, solamente para ver el contexto. 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los llamados, entendidos, de los que saben, de los filósofos. Versículo 21. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría o filosofía. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, piedra de tropiezo, pero para los gentiles o griegos locura. Locura como, a ver, ¿dónde aparece más claro esta expresión? Capítulo 2 ahora. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, cuando se fue a los Corintios, de paso, recordemos, Corinto está en Grecia también, junto con Atenas, están cerca una de otra. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría como lo había hecho en la visita anterior, en Atenas. Mostrar que el hombre sabía. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se entiende ahora? Ya, cambió su enfoque, no más la experiencia de Hechos 17. Bien, este es el problema de Pérgamo. Por eso Jesús se presenta, el que tiene la espada aguda de doble filo, te dice esto. Efectivamente, los hermanos estaban dejando ya la mera lectura, el testimonio directo de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, para escuchar opiniones de los hombres. Sigue más todavía Pérgamo. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 13. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Recordemos que la lectura de las 7 iglesias tiene una lectura literal primero, es decir, existió la iglesia de Pérgamo, existió este señor Antipas, y los detalles que ahí se cuentan. Solo que no tenemos referencia, más referencias. Otro tanto ocurre con los nicolaitas, citados un poco después. Pero junto con la lectura literal, también aplicamos en este libro tan simbólico como es Apocalipsis, un mensaje que Dios quiere darnos. Y es que esa iglesia representa periodo de tiempo. Como que en las 7 iglesias, desde la primera hasta la última, aparece la historia del cristianismo en 7 tomos. Y este es el tomo 3. Y al mirar la descripción, efectivamente encaja con el tiempo posterior a las persecuciones, es decir, de Constantino en adelante. ¿Dónde mora Satanás? ¿Dónde mora Satanás? En Roma. Tú te mueves allí donde mora Satanás. En ese tiempo del Imperio Romano, efectivamente, Roma era el centro del mundo, el centro de enseñanzas tan extrañas, esto lo dice uno de los historiadores, hablando de los cristianos, que allí no solamente esta peste vino de Judea, esto lo va a decir Tácito, sino que también se vino a Roma, donde ahí abundan todas las más extrañas supersticiones, entre ellas la cristiana, es cómo se expresa este historiador. Había de todo allí en Roma. Era el centro del mundo en aquel tiempo. He aquí que se menciona a Antipas, mi testigo, que fue muerto allí donde mora Satanás. ¿A qué referencia hace? A todos los cristianos que fueron muertos en Roma y por Roma. Y el primer cumplimiento de Antipas, ¿alguien recuerda cuándo fue? ¿Quién lo provocó? ¿El año quizás? ¿Qué nos viene a la mente con el año 64 de la era cristiana? ¿Qué viene a la mente con Nerón? ¿Qué viene a la mente con la quema de Roma? Por Nerón en el año 64. ¿Qué viene?
La persecución de los llamados culpables, los cristianos, que fueron masacrados. Pobrecitos todos ellos, en la iglesia de Roma. Muchos que asistían a su iglesia y ahora verse acusados de haber quemado, inesperadamente brotaron las llamas en Roma. Era Nerón que estaba quemándola para fundar Nerópolis, una nueva ciudad, sobre los escombros de Roma. Y había que buscar un chivo expiatorio, un culpable. Y su mujer Popea, afiliada con los judíos, ella tuvo la idea, fue la que le dijo que culpe a los cristianos. Como eran una secta despreciable. Y así fue. Masacrados. ¿Saben, mis hermanos, algo bonito que quiero contar de estos cristianos que murieron en el año 64 en Roma? Es que esta gente no tenía Biblia. El Nuevo Testamento comienza a escribirse en la década del 60 o 70, los evangelios. Las cartas de Pablo ya estaban corriendo. Pero la gente de Roma no tenían un evangelio de Jesús donde voy a leer todo el evangelio para inspirarme. No. ¿Cómo es que murieron ellos? ¿Cómo es que este Antipas, que aquí lo representa, da la vida si no tiene Biblia? ¿Cómo es? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Por el testimonio. Hermanos, si estamos callados, así nos vamos a morir. Por eso la invitación que hice hace rato, si alguien querrá hacer obra misionera, agradezco a Gerardo que hizo su promoción. Hermanos, necesitamos hablar, testificar. De otro modo, el testimonio va muriéndose dentro de nosotros. Cuando venga el momento de la prueba, porque tiene que venir. Los que no aprendieron a hablar, a testificar, a contar, y se conformaron con un cristianismo calientabancos. Disculpen si pisé el juanete de alguien, pero se lo piso con gusto. Porque tenemos que despertar, hermanos. ¿Saben? Ese es el cristianismo que algunos hemos llevado. Es venir a la iglesia, que me enseñen cuánto, ahora ya me siento mejor. Si sentimos eso, hermanos, podemos ir a un farmacéutico que nos dé un geniol, un analgésico, para sentirnos mejor. Tenemos que hacer la obra misionera, que es testificar. Tal vez no tengamos un volante, pero hablar con alguien. Y si hay un volante mejor, es más fácil. La prueba les llegó inesperadamente por la locura de este hombre, Nerón. Los cristianos en Roma acababan de recibir la carta a los romanos, publicada en el año 58. 6 años más tarde, Nerón hace el fuego y culpa a los cristianos. La carta, mis hermanos, que la tuvieron los cristianos de Roma, no alcanza a ser el evangelio, como el evangelio de Marcos, Mateo. Es una carta de exhortación, de amonestación, que ellos la conocían, la leyeron, y en eso la prueba inesperada. Para soportar semejante prueba, ir al patíbulo. Acordémonos cómo Nerón saciaba su ira, tanto que uno de los historiadores, son los dos grandes, Suetonio y Tácito, ellos cuentan que al comienzo la gente creyó el argumento de Nerón, de que eran los culpables, porque eran muy mal mirados como secta, los cristianos. Pero era tanta la violencia de Nerón, su gusto refinado para hacerlos sufrir, que ya el pueblo desconfió. Esto no son así, no, eso no son. Y la gente comenzó a acusar a Nerón de que él era el culpable del incendio. No esta gente, para que les haga tanto daño como lo hizo, como él lo hace, se divierte. Efectivamente, él los empalaba en su palacio y les ponía tea para que alumbren. O los ponía allí en el foro, en el circo, para que ellos, vestidos de miel, y les ponían hormigas para que las hormigas los devoraran los perros, los devoraran los animales salvajes, leones, etc. Los cristianos no habían sido preparados para eso con Biblia, sino ¿con qué? Con testimonio, con la predicación. Jesús murió en el año 31, 33 años más tarde aparece esta desgracia. De allí, hermanos, yo les invito, analicemos. Esta gente soportó lo que soportó
porque hubo gente que les predicó, les habló de Cristo, aunque no estaba el Evangelio de Mateo todavía publicado, o los demás evangelios. El de Juan estaba en el año 90 todavía, más adelante. ¿Entendemos? Hagamos nuestra parte. Dios ama a esa gente, nos ama a nosotros también, pero tenemos que despertar. Sigue más todavía, leemos nuevamente el texto 13 para avanzar. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Más todavía. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí dos tipos de gente. Se muestra el primero. Y hermanos, cuando se retiene esa gente y no actuamos, lógicamente puede ser que moleste. Nadie va a negar que puede molestar a alguien que tiene otras costumbres diferentes de las nuestras. Pero hay costumbres que ofenden a Dios. Es el caso del símbolo que se va a traer a continuación y del otro grupo de personajes, que ese es más desconocido. Leamos el primero. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y leemos del otro grupo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Lógicamente, el Señor describe a un grupo de gente que se parece a Balaam, que enseñaba. Hoy, hermanos, más que nunca, nosotros necesitamos levantarnos para contradecir la enseñanza que se quiere traer. Pregunto, hermanos, es noticia mundial. Se acerca una nueva enseñanza. ¿Alguien sabe de qué se trata? El pueblo de Dios tiene que estar afilado. Yo estoy dando las pistas, con esas dos pistas alcanza. Noticia mundial. Hay un evento en el que se procura dar una enseñanza mundial. ¿De qué hablo? A ver. Cuando uno va a jugar pelota, el soccer, ¿no es cierto? Le pone la pelota y se la manda directo para hacer gol, no que la tira allí a la tribuna. A ver, algo directo. Medio ambiente, dice mi hermano. Yo quiero un golazo. Se acerca un evento mundial en el que se pretende dar una gran enseñanza. Aquí estamos leyendo, hermanos, otra vez invito a que leamos el texto de 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba. Y lo que enseñaba es horrible. Dios no lo tolera y lo denuncia. Hoy tiene que pasar lo mismo con el pueblo de Dios. ¿A qué me refiero? Evento mundial en el que se va a dar una gran enseñanza. A ver. Pacto global, 14 de mayo de este año 2020. Hoy vamos a ver en la tarde, voy a invitar, si miramos el video de 4 minutos, menos de 5 minutos, en que el sumo pontífice, pues él es un video del Vaticano. Él habla en italiano, está subtitulado en español, lo podemos mirar y examinar también. Y él habla absolutamente de formar una nueva sociedad, enseñar a gente que forme luego a los niños. Voy a invitar a que miremos el 222 de Timoteo. Así vamos a recordar, ¿qué cosa? Segundo libro de Timoteo, ¿qué más? Capítulo 2, ¿qué más? Versículo 2. Veamos pues ese texto muy importante de lo que es enseñar, adiestrar, capacitar. Es lo que se pretende, y lo dijo él, y lo vamos a mirar en video en la tarde. Contra eso el Señor se levantó allí en Pérgamo diciendo: yo tengo esa gente que enseñan y tú no vas a hacer nada. Otra vez, leemos el texto,
Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Ya vamos a mirar ese video en la tarde. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para también enseñar a otros. Notemos, hermanos, la cadena. Tú has oído de mí, ahora tú, Timoteo, búscate gente fiel. ¿Qué más hace? Que enseñe a otros. Noten esa cadena. Aquí se está transmitiendo una verdad que arranca con el Señor primeramente, que le da luz a Timoteo. Timoteo se la pasa a quién? Perdón, se la da a Pablo. Pablo se la da a quién? A Timoteo. Y luego, hombres idóneos, fieles, que enseñen a otros. Leemos otra vez el texto, hermano. Por lo menos hay 4 eslabones en esta cadena. Lo que has oído de mí, primer eslabón, ante muchos testigos, esto encarga tú, el segundo eslabón, Timoteo, a hombres fieles, tercer eslabón, que sean idóneos también para enseñar a otros, cuarto eslabón. ¿Se observa? Esto hay que enseñarlo. O nos quedamos callados. Si hay gente que está enseñando y pretenden enseñar, y hemos descrito una gran enseñanza mundial, hermanos, no podemos callar. Tenemos que actuar, tenemos que hablar, tenemos que testificar. Pregunto, hermanos, ¿entusiasma que sigamos siendo cristianos calientabancos? ¿Seguiremos así? Tiene que haber un vuelco. Hermanos, tiene que latir el corazón. Pastor, ¿qué hay que hacer? Dígame, yo no sé. Escucho esto y yo no puedo seguir así. Estamos en el 2020. Tiene que haber un cambio. Y el principal cambio, hermanos, es abrir la boca para testificar. Ver cómo hacemos. Nuevamente, hermanos, lo mencioné antes, lo menciono otra vez. Gerardo, siga usted con su promoción de la obra misionera. Y si usted aprieta más, apriete más, que duele el callo. Hasta que duele el juanete. Ya no damos más. Ya, Gerardo, ya, está bien, no te quiero escuchar más, dime qué hay que hacer. Que hagamos eso, hermanos. A todos nos tiene que doler. Porque el texto está diciendo acá, Jesús, eres el que amonesta a esa iglesia. Yo tengo contra ti algo, que tú tienes esa gente. Amonéstalos, denúncialos, descúbrelos. Que la gente observe qué está pasando. Esa es nuestra misión, hermanos. Y gracias a Dios por el satélite y el canal de televisión. Y sale. Pero las bases que son ustedes, mis hermanos, son los que sustentan todo esto, haciendo la obra misionera, saliendo a testificar, desafiando incluso el mal tiempo. ¿Saben ustedes que se pronostica para esta semana que viene un clima muy frío para Los Ángeles? Pero aún así, hermanos, el Señor quiere ver a su pueblo que acepta el testimonio de la palabra, que procura hacer cambios para que labre su salvación. Nadie se salva en la indolencia. Sigo leyendo. 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balac era un hombre que, codicioso del dinero, se las ingenió para ver cómo ganar ese dinero que el rey Balac le iba a pagar, echándole maldición, y Dios protegía a su pueblo. Y en los 3 casos no pudo, y el rey Balac se ofendió y se enojó. Y vete de acá, yo te quería pagar por maldición, no bendición. Y finalmente ya Balac, que no pudo consigo mismo, Dios tomaba esa mente, ese cuerpo, lanzó una 4ª profecía, hablando bien del pueblo de Dios. Y se separaron. Pero luego, el texto no va a dar detalles, sino cuenta que es Balaam el autor del problema, retorna para hablar con Balac, que había una manera de perjudicarlos. ¿Alguien sabe cuál era esa manera? Las mujeres. O vamos a decir, no queda muy bonito decir las mujeres, seamos más respetuosos. Apelar a la sensualidad. Eso no falla, no falla. Y efectivamente, fue el mal consejo que Balaam le dio a Balac.
Y aquí viene un problema, mis hermanas. Ahora me dirijo a ustedes. Vamos a buscar en Números. Estamos estudiando el fenómeno de Balaam y hacer la aplicación en aquel tiempo de Pérgamo y en el nuestro. Abrimos pues el libro de Números. Capítulo 24 al final, se separan ambos. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Se separaron. Un encuentro infructuoso. Lo que viene a continuación. Esto va a aparecer en Números capítulo 31, versículo 16. Por consejo de Balaam. Él fue el autor. Leemos el texto también. Vamos a poner ese texto de Números 31 y 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Clarísimo, ahí atribuye a Balaam el culpable. ¿Culpable de qué? Número 25:1, culpable de sugerir sensualidad. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Pero esto, como ocurre con toda tentación satánica, no se dio en forma agresiva, fue suave. Y yo no sé qué habrá pasado con las madres de Israel cuando veían entrar a estas muchachas hermosas, moabitas, imagínense ellas jóvenes, hermosas y voluptuosas, entrar con sus faldas cortas, etc. Y las madres de Israel inmediatamente, acá hay peligro, acá, ¿qué está pasando con estas mujeres? Que vienen y ellas sacan agua, que conversan con los vecinos, y los hombres ahí con sus ojos. Y así fue. Se fue bajando la vigilancia, la guardia, de hombres por empezar. Pero las mujeres, a eso digo yo, las madres de Israel, rápidamente, está pasando algo raro. ¿Qué es esto? Que estas mujeres vienen de buena onda, nadie va a negar. Ellas buscan agua, quieren conversar, están ahí. Y así fue. Hasta que finalmente ellas se invitan a los hombres y querían ver cómo era el culto de ellas. Hacer un intercambio de religión. Culto que involucraba fornicación. Y allí los hombres se perdieron. La orden de Dios fue: ahorca a todos los jefes. Fue la orden de Dios para que se calme el furor de Jehová. Los responsables, los que no impidieron esto. Y luego la matanza de 23,000 más, 24,000 que murieron. Él enseñó esto. Finalmente Balaam tuvo que ser muerto. Moisés ordenó que maten a este señor también. En los días de Pérgamo, la Pérgamo simbólica, vamos a decir, que es el tiempo de Constantino, y en los nuestros también, porque vamos a sacar lecciones. Cuando se enseña a, ¿qué cosa? A ver, a rebajar las normas, sensualidad. Yo no sé, hermanos, los hábitos de ustedes, ¿no? Ni menos de los amigos que están conectados mediante el satélite. ¿Qué miramos en la televisión? ¿Saben que si alguien hiciera un seguimiento del IP, la identificación, el protocolo de identificación de nuestros aparatos, computadora, celular, en fin, y nos rastrearan para ver qué cosas andamos mirando o escuchando? ¿Se entiende, hermanos? Es decir, la sensualidad penetra. En algunos casos la persona es más débil, en otros no. En otros que dicen, yo no tengo ese problema. Está bien, no lo tendrás. Pero tenemos que ayudarnos entre todos. Porque es el medio como Satanás busca destruir al pueblo de Dios. Ya ocurrió en tiempos del diluvio. Fue el pecado que, como cuña, entró en el pueblo de Dios. ¿Nos acordamos cómo dice el texto? Efectivamente, que los hijos de Dios escogían entre las hijas de los hombres. Era el pueblo de Dios que miraban a esas muchachas muy bellas
mundanas, como le pasó a Salomón, y que entonces esas chicas bellas luego inducen al hombre a cometer idolatría, pecado. Bajó la guardia. Ese fue el pecado característico por el cual vino tanta sensualidad, tanto pecado, lascivia, en el tiempo de los antediluvianos. Pecado generalizado. Mis hermanos, en el tiempo de Pérgamo simbólica, las enseñanzas que se estaban brindando allí rebajaban las normas. No voy a hablar moralmente, sino que se rebajan las normas para no mirar en la palabra de Dios claramente que hay que levantar la norma. Entre esa rebajada de norma, los donatistas, ellos sí que la tenían clara, decimos hoy. Ellos fueron no fueron queridos. ¿Alguien sabe de los donatistas? Ellos tenían discernimiento, se estaban bajando las normas. ¿Cuál era la norma, la principal que se estaba bajando en ese tiempo? Que la habían tenido en alto durante Esmirna, pero en Pérgamo no. Ahí estaba perfectamente Balaam bajándola, enseñando a bajar la norma. ¿Cuál era? En la que todos entraban. Todos. No ver peligro en la relación Estado-Iglesia. Los donatistas fueron perseguidos porque ellos se oponían a que Constantino se meta en los negocios de la iglesia. No tiene que haber relación entre Estado e iglesia. Y fueron perseguidos. No los querían escuchar. Ellos tenían discernimiento y citaban los textos de Jesús. ¿Se acuerdan de la moneda? Dar a Dios lo que le pertenece y al César lo que es de él. Cuando uno no tiene discernimiento, hermanos, baja la norma. En nuestros días está pasando lo mismo. Y un ejemplo, otra vez, pastor, usted córtela porque con eso del pacto global ecuménico va a tener problemas. No me interesa el problema, hermano, me interesa que quede claro, que todos lo vean, cómo este referente religioso tan importante actualmente en el mundo va a unirse para un pacto de educación, de formar mentes con personas que no tienen temor de Dios, no respetan la ley de Dios. Y yo tengo que hacer algún acuerdo para ver cómo me pongo de acuerdo para formar a los jóvenes y a los niños a fin de que consigamos un mundo diferente. Cuando él tiene su norma, su ética, y yo tengo la mía. Y la mía no es querida por ellos, porque la mía, que es los 10 mandamientos, me dice, los 10 mandamientos, ¿en qué consiste? El amigo acá con el cual quiero hacer el pacto, él tiene otra ética. Matrimonios homosexuales, identidad de género, etc. ¿Cómo yo puedo ponerme de acuerdo para un plan de educación, de formar jóvenes que cambien el mundo? En eso consiste el pacto global. ¿Entendemos, hermanos? Tengo que levantar la voz y decirle, por favor, vamos a unirnos los cristianos con una ética que es nuestra, que son los 10 mandamientos. Cambiemos el mundo obedeciendo a Dios. Y si estos no quieren, hay un juez que los está intimando. ¿Vamos entendiendo? No podemos permitirle a Balaam que siga enseñando, que siga bajando las normas. En aquel tiempo era sensualidad. Con Pérgamo era la norma, la separación de iglesia y Estado. Tenía que ser del vamos. Y los cristianos ya hartos de tanta persecución, complacidos de que ahora el cristianismo es religión del imperio. Antes perseguidos por el imperio, ahora es oficialmente del imperio. ¿Cómo nos vamos a separar? Hoy, mis hermanos, estamos viviendo esa época. Dios quiere que seamos distintos. ¿Lo seremos? Nuevamente, Apocalipsis, capítulo 2. Esta vez vamos a dejar allí comentarios acerca de comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer fornicación, para quedarnos con el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
Hasta ahora no sabemos con certeza quiénes eran los nicolaitas. Solamente nos guiamos por los padres de la iglesia. Algunos de ellos citan que eran un grupo de seguidores de Nicolás, el séptimo diácono en el listado de diáconos de Hechos capítulo 6. 6:5. Nicolás, prosélito de Antioquía. Y la tradición de estos padres de la iglesia dicen que Nicolás, débil de carácter, tenía una muy bella esposa, la cual, diferente del marido, ella aceptaba galanteos y otras cosas raras de vecinos, de amigos. Y Nicolás, lógico, no le habrá gustado, pero no lo impidió. Y entonces fue conocida la costumbre de él, de permitir que su esposa ande. Los nicolaitas son gente permisiva moralmente. Fueron conocidos así, por la influencia de este Nicolás. Es la única referencia que tenemos. Hermanos, no más permisividad entre nosotros. Busquemos la excelencia, levantemos el estándar con nuestras palabras, nuestras acciones, lo que si miramos en la televisión, si hablamos entre nosotros. En la semana no sabemos dónde estamos cada cual. Solamente en sábado nos podemos ver. Y allí nos reunimos, estudiamos la palabra, comemos. Pero en domingo, lunes, martes, los demás días de la semana, ahí es donde Dios nos está observando. Y debemos tomar la decisión de curar a estos nicolaitas, sacarlos. Y si algunos de nosotros lo somos, pues recordar las palabras del Señor. Yo aborrezco eso, no lo quiero. Los nicolaitas van a aparecer en la siguiente iglesia, más duro todavía. Mi hermana me trae una referencia de los nicolaitas. Vamos a leer. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. ¿Es la mundanalidad? ¿Es el egoísmo? ¿Es el amor por la estima propia? ¿Es la lucha por ser el primero? ¿Es la sensualidad lo que nos aleja de Dios? ¿Es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por lascivia? ¿Es la indiferencia hacia la gran luz, la Biblia? ¿Es el mal uso o el abuso de las oportunidades y privilegios lo que nos lleva a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales? No importa qué haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante, hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. La Review Herald, 1887, 7 de junio. Muchísimas gracias, mi hermano. Ella ya buscó la referencia y acá la tenemos. Sí, hermanos, el nicolaita representa a aquella persona que bajó la guardia, lascivia, sensualidad, y da otros pecados también, el amor de ser el primero. Cuánta cosa que nos separa de Dios. Yo aborrezco esas cosas, dice el Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Concluimos, pues, con la lectura final, el mensaje de exhortación que da el Señor a Pérgamo, versículos 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué va a pelear? Con la Biblia. Hermanos, con la Biblia, que fíjate, tú te precias de cristiano. Léete lo que hizo José. ¿Cómo enfrentó la tentación de su ama? O tú te quieres justificar. Fíjate lo que hizo Judá, en similar tentación con su nuera, con Tamar. Génesis 39 y 38 respectivamente. ¿Quieres darle importancia a este tema de la sensualidad? Imita a Job, capítulo 31, versículo 1. Texto que vamos a leer. Hermanos, esto es levantar el estándar. Nos tenemos que exhortar entre nosotros. Estaba leyendo, hermanos, de estos sermones que van apareciendo, miré uno,
de la exhortación de hermanas a su pastor y de su pastor a las hermanas, cuando hay ciertas familiaridades. Y los consejos del espíritu de profecía están claros allí. Levantar el estándar, hermanos, entre todos. En algunos lugares ocurre que allí el hermano pues ve pasar a la hermana, y la hermana es bonita, y él se larga allí como su linda frase, y la hermana pues se estremece. ¿Por qué? Porque su marido no le da ninguna frase, y la trata desdeñosamente. Por lo menos este hombre me dice alguna cosa, mi marido ni me mira. Así que, hermanos, problemas de familia, de matrimonio también, no los podemos tener, que nos debilitan y hace que el papel que debió haber cubierto el marido o la esposa para con su cónyuge, al no cubrirlo, nos quedamos débiles. Viene un extraño o una extraña, dice cosas y nos estremece. ¿Por qué? Arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, con la palabra de Dios tenemos que denunciar estas cosas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre que nos va a identificar. Y hermanos, yo no sé si habremos pensado alguna vez con qué nombre nos gustaría que nos identifiquen. Déjenme que les cuente nada más de Andrew Carnegie. Cuando este señor falleció, multimillonario, querido por sus empleados por la forma en cómo él los atendía, puso una lápida. Cuando él falleció, ya había preparado y la pusieron allí en el féretro, en el entierro. Aquí yace un hombre que supo rodearse de mejores hombres que él. Eran sus empleados. Y ellos lo quisieron siempre. Una frase que lo inmortalizó a él con los empleados. Pensemos, hermanos, una frase corta con la que nos gustaría que nos identifiquen. ¿Qué les parece esta? Aquí está la tumba y el féretro allí, el féretro y la lápida, el epitafio. El sensual. ¿Nos gustaría? Qué feo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Feo? Así es, hermanos. Es lo que más nos pueden observar. Cuando la gente nos observa, ¿qué queremos? Que nos pongan una linda leyenda. Lógico, estamos muertos ya, pero está la leyenda. Cuando hemos vivido la vida loca y después en la que aparece una leyenda bonita. No, hermanos. Allí van a poner lo que hemos sido, lo que hemos vivido. Hermanos, llevemos una vida honrada delante de Dios, limpia, para que así los que nos conocen en la lápida pongan algo que nos va a inmortalizar. Pero aquí el texto nos dice que el Señor se hará cargo de darnos una piedrecita blanca con el nombre con el cual se nos va a recordar. El nombre, hermanos, cultivémoslo ahora, ¿sí? Para que cuando Él escoja el nombre, allí nos va a identificar por el estilo de vida que hemos llevado acá. Hermanos, ¿querremos hacer estas cosas para agradar al dueño de estas iglesias? Honrar al que tiene en su mano las 7 estrellas y da un mensaje y espera que sus oyentes hagan caso, se arrepientan. ¿Querremos hacerlo? Que Dios nos bendiga. Amén.